En un día memorable en Seúl, una funeraria estaba repleta de dolientes vestidos de negro. Me senté frente al retrato conmemorativo de mi esposo y los saludé con la mirada vacía. Por fin empiezo a sentir el vacío que dejó mi esposo Jong-ho tras su repentina muerte en un accidente de coche. Mucha gente se me acercó y me ofreció palabras de consuelo, y yo incliné la cabeza como una máquina para saludar. Cada día transcurría en una confusión de tristeza y conmoción. Al acercarse el final del funeral, se desató una conmoción en la entrada de la funeraria. Un grupo de personas que habían llegado tarde entró. Entre ellos, vestidos con trajes negros, un hombre que parecía ser el líder me llamó la atención. Caminaba con seguridad, a diferencia de los demás. Un traje lujoso, el cabello impecablemente peinado y los labios bien cerrados. Pero mi mirada estaba fija en el punto detrás de su oreja izquierda. Los 3 puntos triangulares detrás de mi oreja izquierda eran impresionantes. Habían pasado 15 años desde que viajé de mochilero al extranjero. Era una característica única de mi hijo desaparecido, Taeyun. El médico jefe lo llamó pigmentación congénita. Era la marca especial de Chun. Mi corazón empezó a latir con fuerza y sentía las piernas débiles. Me temblaban las manos. El hombre de traje le entregó al empleado su tarjeta de presentación y dijo algo, y pude echarle un vistazo rápido. Decía, Jun Tae-jun, director ejecutivo de KS Construction. Jun Tae-jun, Kim Tae-jun, solo cambió el apellido, pero su apariencia era muy similar a la de mi hijo desaparecido. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. La posibilidad de que mi hijo estuviera vivo me dejó sin aliento. En el funeral de Minaman Sejin-sen, mi esposo, conocí a mi hijo, a quien creía muerto. No sabía si era alegría o conmoción, pero mi corazón rebosaba de emoción. Murmuré para mí misma, nuestro Taeyen está vivo. Nunca imaginé que vería el rostro de mi hijo, con quien había soñado durante 15 años, en el funeral de mi esposo. Me acerqué a él con cautela, con las piernas temblorosas. El hombre, Jun Tae-jun, inclinaba la cabeza ante la foto conmemorativa de su esposo. Mi corazón latía con fuerza. Tenía las manos húmedas de sudor frío. Estaba confundida y temía que hubiera sido un error. Y no sabía qué hacer si de verdad era mi hijo. Disculpe. ¿Cuál era su relación con mi esposo? Pregunté con voz temblorosa. Jun Tae-jun giró la cabeza y me miró. Verlo de cerca me convenció aún más. Sin duda era mi hijo, pero no había alegría ni reconocimiento en sus ojos. Era un socio que conocí en los negocios. El difunto me ayudó mucho. ¿Se conocían desde hace mucho tiempo? Quería preguntar más. Quería encontrar la más mínima pista, pero frunció el ceño ligeramente ante mi pregunta. No, no es cierto. Me enteré hace poco y me banearon varias veces. Aún así, agradezco el excelente consejo empresarial que me diste. Me miró fijamente a los ojos y respondió, pero no había señal de reconocimiento en sus ojos. Quizás me equivoque. Pero los 3 puntos detrás de sus orejas, esa marca especial, no podían haber sido un error. ¿Tu nombre? Dijiste que te llamabas Jun Tae-jun, ¿verdad? Justo cuando iba a añadir algo más, una mujer de traje se me acercó y me dijo cortésmente, «Señor presidente, tengo un evento programado. Debe retirarse». Jun Tae-jun miró su reloj y asintió. Y luego volvió a inclinar la cabeza y me saludó. Su esposa debe estar pasándola mal. Ofrézcale mis más sinceras condolencias. Espero que el difunto se encuentre bien. Y luego se dio la vuelta y se fue. Me quedé allí parado, observándole la espalda. Me recordó la imagen de mi hijo saliendo de casa con una mochila hace 15 años. Las lágrimas me corrían por las mejillas. «¿Tun?» Lo llamé suavemente, pero no me miró. Acababa de salir de la funeraria con mi secretaria. Me quedé allí un rato. «¿Estás bien con el dolor de perder a tu esposo y la confusión de encontrar a tu hijo?» Entonces, un empleado de la funeraria se acercó y preguntó con preocupación. Forcé una sonrisa y asentí. «Sí, está bien. ¿Conoces a la persona con la que acabo de hablar? Dijeron que te llamabas Tae-jun. ¿Eres Tae-jun? Se conocen. Es alguien que ha salido mucho en las noticias últimamente. Es una persona increíble que dirige una gran empresa a pesar de su juventud». Después de escuchar eso, me decidí. Tras el funeral de mi esposo, tuve que averiguar la verdad y confirmar si ese hombre era realmente mi hijo. Si lo era, tenía que averiguar qué había sucedido en los últimos 15 años para explicar por qué vivía como una persona diferente.
Ha pasado una semana desde el funeral de mi esposo. Durante este tiempo, busqué toda la información posible sobre Chaos Construction y Jun Tae-jun. Desde artículos de internet y periódicos hasta revistas de negocios, lleva varios años. Fue una persona que apareció repentinamente en la industria de la construcción coreana. Se conocía poca información sobre su pasado, salvo que era un exitoso empresario en el extranjero. Y hoy por fin fui a la sede de KS Construction para conocerlo. Mi corazón se aceleró al estar frente a la imponente sede de KS Construction en el corazón de Gangnam. Vestía un traje negro y llevaba el pelo recogido, intentando parecer lo más seguro posible. Pero la bolsa que sostenía en la mano no podía ocultar su temblor. Empujé la puerta de cristal y entré. Un espacioso vestíbulo con un interior moderno se desplegó ante mis ojos. Con suelos de mármol, techos altos y una oficina central, todo parecía opulento e intimidante. Me dirigí al mostrador de información con piernas temblorosas. Hola, me gustaría conocer al presidente Jun Tae-jun. La joven empleada sentada en el mostrador me miró de arriba abajo. ¿Tiene una reserva? No, pero quiero verla para algo muy importante. Soy la esposa del difunto presidente Kim Jong-ho. Su expresión se suavizó un poco al oír mis palabras. Espere un momento, por favor. Hizo una llamada, y unos minutos después, otra mujer bajó al vestíbulo vestida con un traje negro. Era, sin duda, la secretaria de Jun. Hola, señor Kim Jong-un. ¿Es su esposa? Soy Kang Joo-hee, secretaria del presidente Jun Tae-jun. Sí, soy Park Me. ¿Puedo ver al presidente un momento? La secretaria habló con un tono cortés pero firme. Lo siento mucho, pero el presidente tiene la agenda llena hoy. ¿Puedo ayudarle a reservar para mañana o la semana que viene? Me sentí decepcionado, pero no podía rendirme. Esto es muy importante. Lo vi en el funeral y en ese momento oí a la gente bajar del ascensor, y entre ellos, una persona destacó. Era Jun Tae-jun. Cruzaba el vestíbulo hablando de algo con lo que parecían ser ejecutivos. De repente se detuvo. Su mirada se posó en mí. Nos miramos hace un rato. El corazón me latía tan fuerte que me dolían los oídos. Tun se acercó, lentamente. Tenía una expresión de ligera vergüenza en el rostro. ¿No es usted la esposa del señor Kim? Sí, así es. Me llamo Park Young. Asintió. ¿Qué le trae por aquí? Lo siento, señor presidente. Su esposa vino sin cita previa. Así que la secretaria intentó intervenir, pero Jun levantó la mano para detenerla. ¿Estás bien? ¿Cuándo es tu próxima cita, Joo-hee? Tengo una reunión con el vicepresidente Choi en 30 minutos. ¿Tienes tiempo? Sube a mi oficina. Ante la expresión de sorpresa de la secretaria, Jun me acompañó hasta el ascensor. Mientras subía, miré disimuladamente su perfil. La mandíbula de Chun, sus ojos, incluso sus dedos. Todo coincidía con mis recuerdos de mi hijo. Las puertas del ascensor se abrieron y lo seguí hasta la oficina del presidente. Era hora de afrontar la verdad. Al abrirse, la puerta de la oficina del presidente, apareció un amplio espacio. Más allá de los amplios ventanales, se desplegaba ante los ojos una vista panorámica de Seúl, con muebles de la mejor madera y sofisticadas obras de arte. La oficina se estaba llenando. Parecía una escena de película, dijo Jun Tae-jun, señalando el escenario de la recepción. Me senté en el sofá y miré a mi alrededor un rato. No sabía cómo empezar. ¿Por qué vienes a mí?, preguntó ya directamente. Respiré hondo y me armé de valor. En realidad, he venido hoy por motivos personales. Hace años perdí a mi hijo. La expresión de Jae-jun se tornó perpleja. Disculpe, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Mi hijo se llamaba Kim Tae-jun hace 15 años. Desapareció mientras viajaba de mochilero en el extranjero. No he tenido noticias desde entonces. Jun Tae-jun parpadeó y me miró. Había un atisbo de incomodidad en su expresión. Con manos temblorosas, saqué el té. Las cosas que había preparado de mi bolso, una por una. Primero, le entregué una vieja foto familiar. Es una foto de Jun, tomada el día que entró a la universidad. Si la miras, verás que realmente se parece a ti. Jun dudó y luego aceptó la foto. Su mirada robó a los personajes de la foto uno por uno. En particular, mi mirada se detuvo un buen rato en la apariencia del joven Chun. Pero,
Pronto dejó la foto sobre la mesa y los 3 puntos detrás de su oreja izquierda que vi en el funeral. Esa es una marca especial que Tun ha tenido desde que nació. Jun Tae-jun inconscientemente se llevó la mano izquierda detrás de la oreja, pero pronto su expresión se endureció. Sus ojos estaban llenos de alerta. Mucha gente lo aborda así, dijo con frialdad. Hay gente que de repente se presenta ante empresarios exitosos y les dice: ustedes son mi familia. Ha empeorado, sobre todo desde que regresé a Corea. No soy ese tipo de persona. Me temblaba la voz. Solo busco a mi hijo, y tú y el tuyo en esta foto se parecen muchísimo. Jun Tae-jun rió burlonamente. ¿Dices que nos parecemos? ¿Esa es una prueba? Me llamo Chun Jun. Es un exitoso hombre de negocios en el extranjero. No soy el Kim Tae-jun del que hablas. ¿Y qué tal si me hago una prueba de ADN? ¿Por qué debería ceder a tus intenciones? No entiendo por qué necesitarías hacerte una prueba de ADN si no es tu hijo. Se acercó a la ventana y contempló la vista del alma. Hubo silencio por un momento. Continuó hablando. Entiendo tu dolor por la pérdida de tu hijo, pero creo que me confundes con él. Mi corazón se hundió en la desesperación, pero no podía rendirme. Jun pensó un momento y luego regresó a su asiento. Su expresión aún estaba llena de duda. Disculpa si te incomodé. ¿Tienes familia? Naturalmente cambié de tema. Quería hablar más para saberlo todo sobre él. Ante esa pregunta, la expresión de Jun se entristeció un poco. Sí, tengo esposa y un hijo de 7 años. ¿Está sano el niño? El rostro de Jun se ensombreció de repente. Guardó silencio un momento y luego habló como si hubiera decidido algo. Mi hijo está muy enfermo ahora mismo debido a una enfermedad hepática. Necesita un trasplante parcial, dijo. El problema es que mi hijo tiene un tipo de sangre poco común y le tiembla la voz. ¿Cuál es tu tipo de sangre? Es nuestro tipo Hab. Es muy difícil encontrar un donante compatible. Somos de nuestro tipo Hab y tenemos el mismo tipo de sangre. Jun Tae-jun abrió mucho los ojos. Seguí hablando, armándome de valor. ¿Puedo hacerme una prueba de trasplante? Jun Tae-jun me miró sorprendido. Una multitud de emociones se reflejaban en su rostro. Había una mezcla de duda, esperanza, confusión y cautela. ¿Por qué quieres hacer eso?, preguntó en voz baja. ¿Es para sacarme algo? Solo quiero ayudar a los niños enfermos. Jun se levantó de su asiento y se acercó a la ventana. Permaneció en silencio un buen rato, contemplando la vista panorámica de Seúl. Tenía los hombros hundidos. Todavía dudo de ti. Por fin abrió la boca. Apareció de repente y afirmó ser mi hijo. Y ahora incluso se ofrece a donar sus órganos. ¿Lo entiendes? Esto es tan repentino e increíble. Jun se giró lentamente hacia mí. Su mirada era penetrante. Aunque era desgarrador, entendí sus dudas. Desde mi perspectiva, sería difícil confiar completamente en un extraño que apareciera de repente. Señor Yuntun, no le pediré nada. No necesito dinero ni reconocimiento. Solo hágase la prueba y dele a su hijo la oportunidad de ayudar. Eso es todo. Jun estaba sumido en sus pensamientos. Su expresión revelaba un conflicto interno. Por un lado, parecía que no podía deshacerse de sus dudas, y por otro, no podía perder la esperanza en su hijo. Finalmente, dejó escapar un profundo suspiro. Por el bien de su hijo, murmuró. Y luego me miró fijamente y dijo con firmeza: pero si esto es una trampa, emprenderemos acciones legales. Primero, necesitamos empezar con una prueba de idoneidad. Habló con tono práctico. Me pondré en contacto con el hospital ahora mismo y pediré una cita. Yoon Tae-yu regresa a su escritorio. Escuché una llamada. Me quedé en silencio mientras él hablaba con el personal del hospital. El miedo y la esperanza se entrelazaban en mi corazón. Si era un donante apto, tenía la oportunidad de salvar al hijo de Tae-yu, mi nieto. Jun Tae-jun colgó el teléfono y me miró. Puedes venir al centro de trasplantes del Hospital Universitario Nacional Seoul mañana a las 9 a.m. Prepararé todos los procedimientos. Gracias. Jun Tae-jun aún tenía la mirada cansada, pero estaba un poco más relajado que antes. Así, terminó nuestra conversación. Jun me acompañó hasta la puerta de la oficina y prometimos vernos en el hospital al día siguiente. Al bajar del ascensor, recé en mi corazón. Espero poder ayudar a ese niño y que esta oportunidad me permita
reconectar con mi hijo. A la mañana siguiente, llegué al Hospital Universitario Nacional Seoul. Al entrar al vestíbulo, Jun Tae-jun ya me estaba esperando. «Hola, señorita Park-mong». Me saludó con un tono formal. Tomamos juntos el ascensor hasta la planta del centro de trasplantes. Un silencio incómodo reinó en el ascensor. La expresión de Jun Tae-jun seguía llena de cautela, pero también había un toque de preocupación y ansiedad. Podía sentir el corazón de un padre con un hijo enfermo. Al llegar al centro de trasplantes, nos dirigieron de inmediato a nuestro médico de cabecera. Un hombre llamado profesor Kim Min-woo nos recibió. «Hola, presidente Jun y Park Mi-yang». «Bien. Soy la profesora Min-woo Kim, del departamento de relojería». Entré en el consultorio y me senté. La profesora Kim primero explicó la información básica y los procedimientos para la donación de trasplantes de revascularización. Hoy realizaremos pruebas básicas, una prueba de tuberculosis y una prueba de función hepática. Se realizan electrocardiogramas y ecocardiogramas para evaluar el estado del corazón. Una vez que tengamos los resultados de las pruebas, podremos determinar la idoneidad del tejido. ¿Cuánto tardará?, preguntó Jun Tae-jun. Algunos resultados estarán disponibles hoy, mientras que los más detallados tardarán de 1 a 2 días. El examen fue más largo y complejo de lo esperado. Me hicieron una extracción de sangre, una prueba cardíaca y una ecografía del hígado. Estaba dispuesto a encargarme de todo el proceso. Por la tarde se publicaron algunos resultados. El profesor Kim nos llamó de nuevo a la consulta. Su expresión era sorprendentemente radiante. Los resultados fueron asombrosos. La prueba inicial de la señora Park Mi-young demostró que era muy apta como donante. No solo el tipo de sangre, sino también la compatibilidad del antígeno HLA eran muy altas. ¿Qué significa eso? El HLA es un gen asociado con el sistema inmunitario del cuerpo humano. Normalmente, padres e hijos solo se entienden la mitad de las veces, pero Yoon-jin y su hijo Woo-jin se entienden sorprendentemente bien. Este es un factor que puede aumentar significativamente la tasa de éxito del trasplante. Jun Tae-jun abrió mucho los ojos. Me miró con recelo. Una nueva sensación surgió en él. ¿Es tan poco común un acuerdo tan alto?, preguntó Jun Tae-jun con cautela. Sí, es muy raro, sobre todo entre personas sin parentesco, respondió el profesor Kim, pero su expresión se tornó seria de repente. Sin embargo, hay una preocupación, dijo el profesor Kim, dándole la vuelta al historial. Se detectó una ligera anomalía en los resultados del examen cardíaco de Park-me. Un electrocardiograma reveló actividad nodal irregular y un ecocardiograma mostró una leve hipertrofia cardíaca. ¿Qué significa eso? El profesor Kim respiró hondo. Dada la edad y la condición cardíaca de Mong, donar parte de su hígado podría ser mortal. El trasplante de hígado es una operación muy engorrosa, incluso para personas sanas. Su condición cardíaca actual lo pone en alto riesgo de complicaciones durante o después de la cirugía. Al oír eso, la expresión de Jun Tae-jun cambió drásticamente. Se levantó de un salto. Entonces no funcionará. Un momento. Por favor, dígame más sobre lo peligroso que es. El profesor Kim parpadeó y respondió. Es difícil darle una probabilidad exacta, pero puede considerar que el riesgo de complicaciones es 2 o 3 veces mayor que para un donante típico. En caso de pecado, puede incluso llevar a la autodestrucción. Un silencio sepulcral invadió la sala. Jun Tae-jun volvió a abrir la boca. ¿Y si es tan peligroso? Es totalmente inaceptable. Busquemos otro donante. Pero no será fácil encontrar uno más adecuado. El profesor Kim continuó hablando, sobre todo para donantes con una tasa de compatibilidad tan alta. Jun Tae-jun dijo con firmeza, no puedes conseguir ayuda a riesgo de poner en peligro la vida de otra persona. El profesor Kim nos miró uno por uno y luego se levantó de su asiento. Me iré un momento para que puedan hablar con calma. Cualquiera que sea la decisión que tomen, espero que sea la mejor para Woo-jin. Después de que el profesor Kim se fue, solo quedamos Tae-jun y yo en la habitación. Lo miré fijamente y dije, si puedo salvar a su hijo, estoy dispuesto a aceptar el desafío. Jun Tae-jun me miró con expresión confundida. ¿Por qué quieres hacer eso? No creo que seas mi madre, pero ¿por qué crees que es correcto arriesgar tu vida para ayudar a alguien a quien puedes ayudar, incluso si no eres tu madre? Ya es un niño en crecimiento. Ya he vivido suficiente. Jun Tae-jun se giró lentamente.
Había una emoción compleja en sus ojos, pero eso no significa que puedas arriesgar tu vida. Me levanté y fui hacia él. Por favor, respeta mi decisión. No entiendo por qué te presentaste así y arriesgaste tu vida. Tú también eres padre, así que lo entenderás. Puedes hacer lo que sea por tus hijos. Jai dejó escapar un profundo suspiro. Su rostro estaba lleno de conflicto y confusión. Está bien, pero no creo que seas mi madre. Es para mi hijo. Asentí mientras miraba a Tae-jun. Entonces el profesor, Kim, regresó. ¿Ya has tomado una decisión? Jun, Tae-jun y yo nos miramos. Procedamos. El profesor Kim asintió. Las pruebas y consultas adicionales que queden se realizarán rápidamente. Salimos del hospital después de terminar nuestra prueba ese día. Unos días después, por la noche, Jun Tae-jun estaba sentado en casa, absorto en sus pensamientos. Lo ocurrido con Park-me en el hospital aún le rondaba la mente. En particular, los resultados de las pruebas de Park-me lo confundían, no solo el tipo de sangre. Las palabras del médico, que incluso la compatibilidad de los tejidos era sorprendentemente similar, me quedaron grabadas en la memoria. Intentó recordar 15 años atrás, pero la mayoría seguían borrosos. El recuerdo de estar en un barco durante un tifón y las palabras confusas que escuchó al despertar en el hospital permanecían con él. Mi vida anterior se sentía distante, como la historia de otra persona. Jun Tae-jun se levantó del sofá y se acercó a la ventana. La vista nocturna de Seúl se extendía por la ventana. Repasó su vida. Tras el accidente, fue adoptado por el matrimonio June, que lo cuidó y comenzó una nueva vida. Estudió y trabajó arduamente para convertirse en un exitoso hombre de negocios. Conoció a una hermosa esposa y tuvo un hijo cariñoso. Era la vida perfecta que había soñado. Pero ahora todo empieza a tambalearse. ¿Se acercó a ti para quitarte tus pertenencias?, pensó con recelo. ¿O es realmente mi madre quien sabía que su vida corría peligro, pero consintió a regañadientes la cirugía por el bien de mi hijo, a pesar de estar dispuesta a hacerle un trasplante? Aún así, era difícil despejar por completo mis sospechas sobre ella, y los peligros de los que había hablado el médico le pesaban profundamente. Teniendo en cuenta la edad y la condición cardíaca de Park Mong, podría ser mortal. Una foto familiar tomada el día de la ceremonia de ingreso a la universidad. Un viejo guante de béisbol. Lentamente tomó la foto. El joven de la foto definitivamente se parecía a él. Los mismos ojos, las mismas arrugas entre las cejas, la misma forma de los labios y las cálidas sonrisas de sus padres en la foto le hicieron doler el corazón. ¿Qué demonios ha pasado?, murmuró. Jun Tae-jun sostenía un guante de béisbol en la mano, pero era de cuero viejo y descolorido. Por alguna razón, le resultaba familiar. Inconscientemente, intentó ponérselo con la mano izquierda. Sentía, extrañamente, que le quedaba perfecto. En ese momento, se oyó una tos leve desde el segundo piso. Jun Tae-jun se quitó rápidamente los guantes y se dirigió a la habitación de su hijo. Woo-jin estaba acostado en la cama, con el rostro más pálido de lo habitual. «¡Papá!», llamó Woo-jin en voz baja. «Sí, Woo-jin. ¿Está bien?», preguntó Jun Tae-jun, poniendo la mano en la frente de su hijo. «¿Quién es la señora que vino al hospital la última vez?». Y Jun dudó un momento. Tears welled up in Jun-jun's eyes as he tried to help his father. In a good field. After putting Oh-jin to sleep, Yoon-jun came back down to the living room. His mind was still full of doubt and confusion. If Park was really his mother, it would shake up his entire identity. And if not, it was clear that there was some dangerous scheme going on. He made up his mind. Jun Tae-jun sacó su celular y buscó su información de contacto. Era un experto en pruebas genéticas de confianza. Ya era pasada la medianoche, pero llamó sin dudarlo. «Doctor, lo siento, pero surge algo urgente. Quisiera solicitar una prueba de ADN mañana. ¿Puedo obtener los resultados lo antes posible?». Tras colgar, Jun-tun respiró hondo. «La cirugía está programada para mañana. Quería comprobar la verdad antes. ¿Es Park-me realmente su madre o es un estafador astuto?». Sacó una vieja libreta del cajón de su escritorio. Contenía un registro de las circunstancias en las que lo encontraron en el hospital, abandonado por sus padres adoptivos. Un joven, presuntamente coreano, sufrió un traumatismo cráneoencefálico grave, pérdida de memoria y 3 lunares detrás de la oreja izquierda en un barco.
Accidente causado por un tifón. Kim Tae-jun. Gritó el nombre que Park Me había reclamado. Era un nombre desconocido, pero a la vez familiar. La noche se hizo más oscura. Yoon Tae-yu se recostó en el sofá y cerró los ojos un momento. Las estrellas fuera de la ventana se desvanecieron gradualmente, y la primera luz del amanecer comenzó a teñir el cielo. La mañana de la cirugía, estaba en mi habitación del hospital preparándome para el trasplante. Me puse la bata azul, cielo que me dio la enfermera. Me puse una diadema y me quité todas las joyas. ¿Nerviosa?, preguntó la enfermera amablemente. Sí. Respondí que estaba un poco nerviosa, pero en realidad me sentía extrañamente tranquila, porque ahora tenía claro lo que tenía que hacer. Y si encontraba a mi hijo y salvaba a mi nieto, nada era más importante que eso. La puerta de la habitación del hospital se abrió y entró Yoon Tae-jun. Vestía traje, pero a diferencia de lo habitual, no llevaba corbata y su rostro se veía cansado. Sentí como si hubiera pasado la noche, en vela con los ojos bien abiertos. ¿Estás listo?, preguntó en voz baja. Sí, casi. Woo Jin junto a mí ingresaron en la sala de pediatría del 7º piso. Mi esposa está conmigo. Hubo un momento de silencio. Yoon Tae-jun se acercó a la ventana y miró hacia afuera. ¿Seguro que no te arrepientes? La Virgen. Yoon Tae-jun asintió. Y de repente se me acercó y me dio algo. Una pequeña bolsa de papel. Sí, ¿qué es esto? Considéralo un amuleto de buena suerte, dijo con una sonrisa incómoda. Mi madre adoptiva me lo dio cuando me operaron de pequeña. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Aunque no me llamaba madre, el hecho de que compartiera algo tan preciado conmigo fue como una señal de que su corazón se estaba abriendo poco a poco. Gracias. En ese momento, el profesor Kim Min-woo y las enfermeras entraron en la habitación del hospital. La cirugía comenzará pronto. Ahora lo llevaremos al quirófano, dijo el profesor Kim. Las enfermeras comenzaron a empujar la cama. Yoon Tae-jun se paró frente a la puerta de la habitación y me miró. Había una emoción compleja en sus ojos mientras la cama era llevada por el pasillo hacia el ascensor. Vi a Yoon Tae-jun recogiendo algo a escondidas de debajo de mi almohada. Eran solo unos mechones de cabello. Rápidamente los metió en una bolsita de plástico y se los guardó en el bolsillo. Debía ser una muestra para una prueba de ADN. Sus acciones me tranquilizaron. Pronto sabrá la verdad. Mientras me llevaban al quirófano, recé en mi corazón. Cariño, ¿me estás viendo? Encontramos a nuestro hijo y ahora vamos a salvar a nuestro nieto. El quirófano estaba frío y brillante. Las enfermeras me llevaron a la mesa de operaciones y el anestesiólogo se acercó. Mi conciencia comenzó a desvanecerse lentamente. Mientras tanto, Yoon Tae-jun caminaba rápidamente por el pasillo del hospital. En la mano, sostenía un sobre, con una muestra de cabello recién extraída. Caminó por el vestíbulo del hospital hasta el estacionamiento. Allí, un experto en pruebas genéticas de su confianza ya lo esperaba. Yoon Tae-jun le entregó un sobre. Lo revisaré enseguida. Con nuestra prueba rápida, puede obtener los resultados en menos de 2 horas. Después de que el experto se fuera, Yoon regresó al hospital. La operación ya había comenzado. Estaba sentado en la sala de espera del 7º piso, pasando el rato con ansiedad. Estaba confuso. Por un lado, esperaba los resultados de la prueba de ADN, y por otro, esperaba que la cirugía saliera bien. Mi esposa, Yuna, entró en la sala de espera con café. «Cariño, ¿estás bien?», preguntó preocupada. Sí, solo estaba nerviosa. Así que Yoon Tae-jun respondió. Woo Jin duerme bien. Yoon Tae-jun asintió. No le contó a su esposa sobre la prueba de ADN. No quería crear más confusión antes de los resultados. «Nos vamos». «¿De verdad es tu madre?», preguntó Yuna con cautela. Yoon Tae-jun suspiró. «No lo sé, pero pronto lo sabrás». El tiempo pasó lentamente. La cirugía avanzaba según lo planeado y los médicos me informaban periódicamente. Exactamente. Esto. 1 hora después de que comenzara la cirugía, sonó el celular de Yoon Tae-jun. Estos eran los resultados de las pruebas. «Presidente Yoon, los resultados ya están disponibles». El corazón de Yoon Tae-jun empezó a latir más rápido. Consideremos un resultado de 99.9% de probabilidad. ¿Es una relación? Esta cifra prácticamente no tiene margen de error. La señora Park Me
Es claramente la madre biológica del presidente. El teléfono casi se le resbala de la mano a Yoon Tae-jun. Estaba apoyado contra una pared cercana. Le costaba respirar. Después de colgar, Yoon Tae-jun se quedó allí un rato. Sintió que todo su mundo se trastocaba. Durante 15 años, todo lo que sabía de sí mismo, la vida que había construido, adquirió un nuevo significado. Kim Tae-jun. Murmuró su verdadero nombre. Ya no era un nombre desconocido. De su memoria surgieron fragmentos tenues. La alegría de mi ceremonia de ingreso a la universidad, la emoción de prepararme para un viaje de mochilero y el miedo de estar en el mar durante un tifón. No era un recuerdo completo, pero las piezas empezaban a encajar poco a poco. Yoon Tae-jun regresó a la sala de espera y se acercó a su esposa. «Cariño, tengo algo que decirte», le dijo con voz temblorosa. Yuna se sorprendió al ver lágrimas en sus ojos. «¿Acabas de recibir los resultados de tu prueba de ADN?» «La señora Park Mi-young es de verdad mi madre». Los ojos de Yuna se abrieron de par en par. Se quedó sin palabras por un momento. «Soy Kim Tae-jun, desaparecido hace 15 años». Yuna lo abrazó sin decir palabra. Permanecieron así un rato. Los hombros de Yoon-jun se estremecieron. En ese momento, el profesor Kim salió del quirófano y se acercó a ellos. Su rostro se veía cansado y el sudor le corría por la frente. Sobre todo, su expresión era seria. El profesor Kim respiró hondo y abrió la boca. El estado de Woo Jin es estable. El hígado funcionaba bien al momento del trasplante. Una expresión de alivio cruzó los rostros de Yoon Tae-jun y Yuna. Pero pronto, la tensión regresó porque la expresión del profesor Kim aún se sentía pesada. Sin embargo, el estado de Park Mi-young es crítico. Esta es una situación peligrosa porque la hemorragia es grave. El rostro de Yoon-tun palideció. Ocurrió una complicación inesperada durante la cirugía. Durante la extirpación de parte del hígado, comenzó una hemorragia que empeoró. Además, me agotó el corazón. Yoon Tae-jun se quedó sin palabras. Pensamientos confusos le daban vueltas en la cabeza. Una madre que teme perder a su madre de nuevo después de encontrarla. La tristeza de arriesgar la vida para salvar a su propio hijo. Y la culpa de no haber reconocido a su madre durante 15 años. Estoy haciendo todo lo posible por controlar la hemorragia ahora mismo. El profesor Kim continuó hablando, pero, para ser sincero, la situación no es muy buena. La próxima hora será crucial. Yoon Tae-jun se apoyó en la pared. Sentía que mis piernas perdían fuerza. El profesor Kim quiso darles más palabras de aliento, pero sonó el busca. Corrió de vuelta al quirófano. Yoon-ju se sentó lentamente en la silla. Su esposa estaba a su lado, dándole palmaditas en la espalda, pero él no respondía, como si estuviera en otro mundo. Tenía lágrimas en los ojos. El tiempo pasaba tan lento. Cada minuto, cada segundo, parecía un alma. Pensó en el rostro de su madre. Ahora entiendo la expresión de sorpresa en tu rostro cuando te vi por primera vez en el funeral. La seriedad cuando te conocí en el trabajo y tu firme determinación cuando te examinaban en el hospital. Todas sus acciones estaban encaminadas a encontrar a su hijo perdido y asegurar su felicidad. Yoon Tae-jun murmuró inconscientemente. Por primera vez en 15 años, esas palabras salieron de su boca. La puerta de la sala de espera se abrió y entró una enfermera. El presidente Jung Woo-jun despertó en la sala de recuperación. La situación es estable. Yuna se despertó con una expresión alegre. Yuna miró a Yoon Tae-jun y lo miró fijamente. Eso sugirió que fueran juntos. Yoon lo pensó un momento. Claro que estaba preocupado por su hijo, pero ahora mismo pensaba más en su madre en el quirófano. Ve primero. Yo esperaré aquí. Yuna asintió como si hubiera entendido y siguió a la enfermera. Yoon Tae-jun se quedó solo, mirando la puerta del quirófano y sumido en sus pensamientos. Continuó mirando el reloj. Ya había pasado 1 hora y aún no había noticias. Finalmente, la puerta del quirófano se abrió. El profesor Kim salió con expresión cansada. Yoon-jun se acercó rápidamente. ¿Cómo le fue? Su voz era casi un susurro. La expresión del profesor Kim todavía era pesada. Ya no pudo contener sus emociones. «Por favor, salva a mi madre», murmuró entre sollozos. El profesor Kim asintió al ver las lágrimas brotar de los ojos de Yoon Tae-jun. «Haré lo mejor que pueda».
Ahora también está demostrando una voluntad muy fuerte. Supongo que está aguantando por el bien de su hijo y su nieto. Jun Tae-jun asintió. Le preguntó al profesor Kim, secándose las lágrimas. ¿Puedo verte un momento? El profesor Kim pensó un momento y asintió. Te veré brevemente mientras te trasladan a la unidad de cuidados intensivos, pero no debes hablarle ni tocarlo. Jun Tae-jun siguió al profesor Kim al pasillo fuera del quirófano. Después de un rato, sacaron la cama. Park-me yacía con los ojos cerrados, conectada a varios monitores y tubos. Su rostro estaba pálido y respiraba débilmente. Jun Tae-yu se quedó de pie junto a la cama un momento y observó el rostro de su madre. Sentía un profundo dolor en el corazón. Susurró mientras caminaba junto a la cama. Las enfermeras llevaron la cama a la unidad de cuidados intensivos, dejando a Jun Tae-jun allí solo. Las lágrimas corrían por su rostro. Ya no intentó ocultarlo. Tras una larga noche con la cara empapada en lágrimas, amaneció. Junju pasó la noche en una silla afuera de la unidad de cuidados intensivos del hospital. Las normas no le permitían permanecer dentro de la unidad, pero quería estar lo más cerca posible. Las enfermeras salían de vez en cuando a informarme sobre mi estado, incluso desde el amanecer. Hay noticias esperanzadoras de que la situación se está estabilizando gradualmente. Al amanecer, el profesor Kim Min-woo salió de la unidad de cuidados intensivos. Parecía cansado, pero algo más relajado que en toda la noche. Jun Tae-jun se levantó de repente. «Siéntese, por favor», dijo el profesor Kim, haciendo un gesto. «Probablemente no durmió mucho anoche, mamá. ¿Cómo está?» El profesor Kim sonrió. «Está mejorando mucho. La unión se ha estabilizado, y la función cardíaca se está recuperando. Aún no es momento de tranquilizarse, pero parece que hemos superado el punto crítico». Una sonrisa de alivio se dibujó en el rostro de Jun Tae-jun. Se secó las lágrimas sin darse cuenta. «Gracias, profesor». «¿A quién agradece es Park-me?» Demostró una fuerza de voluntad increíble. Nuestro personal médico también lo considera un verdadero milagro. Jun asintió. «¿Cuándo puedo volver a verlo?» «Está programado que lo trasladen a la sala de recuperación por la tarde. Quizás pueda reunirse conmigo brevemente entonces». Jun se quedó esperando en el hospital esa tarde. Va y viene entre la habitación de Woo-jun y la unidad de cuidados intensivos donde pasé un tiempo. Woo-jin se recuperaba sorprendentemente rápido y ya podía incorporarse en la cama y comer algo ligero. Alrededor de las 13:00 de la tarde, una enfermera vino a ver a Jun Tae-jun. El presidente Jun y Park-me han sido trasladados a la sala de recuperación. Ya pueden venir a la entrevista. Jun Tae-jun se dirigió a la sala de recuperación con el corazón, latiéndole con fuerza. Deténganse un momento en la puerta. Respiré hondo. Su vida ha cambiado por completo en los últimos días. Recuperé la identidad que había perdido durante 15 años. Y con ella, reencontré a mi madre. La sala de recuperación estaba en silencio. Había varias camas, pero estaban separadas por cortinas para garantizar la privacidad. La enfermera guió a Jun hasta la cama donde estaba Park-me. La entrevista dura 15 minutos. Si necesita un paciente, por favor, retírese de inmediato. La enfermera le dio una advertencia. Jun asintió y se metió tras la cortina. Park-me estaba acostada en la cama del hospital. Su rostro aún estaba pálido y estaba conectada a múltiples máquinas y tubos, pero respiraba con normalidad. Jun se sentó en silencio en la silla junto a ella. Tomó con cuidado la mano de su madre. La mano estaba fría y débil, pero aún se sentía viva. Jun Tae-jun la sostuvo inmóvil. Su mente estaba llena de emociones complejas. Alegría, arrepentimiento, alivio y profunda gratitud. Jun Tae-jun miró la cara de su madre sin decir una palabra. Al principio su mirada estaba desenfrenada, pero su mirada se fijó en Jun Tae-jun. Jun Tae-jun apretó la mano de su madre con más fuerza. «Sí, madre, soy yo, Kim Tae-jun». Mi-jong asintió lentamente. Había una alegría indescriptible en sus ojos. Woo-jin le preguntó cómo estaba. «Estoy bien, la recuperación es rapidísima». Una sonrisa de alivio se dibujó en los labios de Monk. «Qué bien, mientras el niño esté sano, gracias a mi madre. La madre salvó la vida de su nieto. Y tú también viniste a mí». Mi-jong levantó su mano temblorosa y acarició el rostro de Jun Tae-jun. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «Durante 15 años. Dijo que rezaba todos los días. Espero estar vivo en algún lugar y que podamos volver a encontrarnos».
Jun Tae-yu llevó la mano de su madre a su mejilla. Las lágrimas le humedecieron las manos. Lo siento. No es mi culpa que no recuerdo a mi madre y no la reconozca. Él era Kim Tae-jun y Park Mi era su madre. Fue un verdadero reencuentro después de 15 años. Justo entonces, la puerta se abrió y entró el profesor Kim. Le sonrió cálidamente a ambos, secándoles las lágrimas. Esto es lo que se llama un milagro en medicina. La velocidad de recuperación de Park Mi es asombrosa. Al ritmo que se está recuperando ahora, se recuperará mucho más rápido de lo esperado. Después de que el profesor Kim revisara el estado de Mi-jong, lo repetí. El paciente debe descansar ahora. Puede volver a verme más tarde. Jun-chu asintió. Tomó la mano de su madre con fuerza una vez más y la besó suavemente en la frente. Tras salir de la sala de recuperación, Jun-jun se encontró con Aun, que esperaba en el pasillo. Su rostro reflejaba preocupación y anticipación. Jun Tae-jun le sonrió radiante a su esposa. Aún tenía lágrimas en los ojos, pero ya no eran lágrimas de tristeza. Cuando su madre despertó, ¡arriba! Yuna abrazó a su esposo con alegría. Cariño, gracias, susurró Jun-jun. Gracias por comprenderme en todo esto. Claro, somos familia, respondió Yuna. Habían pasado 2 días desde la cirugía. Me estaba recuperando a un ritmo increíble y ya me habían trasladado a una sala general. Los médicos estaban asombrados de lo rápido que me recuperé, pero pensé que era solo la alegría de tener a mi hijo de vuelta. A medida que mis heridas emocionales sanaban, mi cuerpo parecía recuperarse también. La cálida luz del atardecer entraba por la ventana de la habitación del hospital. Chun entró, con un ramo de flores. Empezó a reconocerse como Kim Tae-jun, no como Jun Tae-jun, pero quienes lo rodeaban aún lo llamaban Jun Tae-jun. Decidimos tomar el proceso legal con calma y más tarde. Mamá, ¿cómo estás hoy?, preguntó Tae-jun mientras llenaba el jarrón de agua. Ha mejorado mucho, respondí con una sonrisa. El médico se sorprendió de lo rápido que me recuperé. Tae-jun se sentó junto a mi cama después de arreglar las flores con esmero en un jarrón. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos brillaban. La lucidez de antes había desaparecido, y en su lugar había calidez. ¿Cómo estás, Woo-jin? ¿Te encuentras bien? Parece que la ropa de tu madre te queda bien. Una sonrisa se dibujó en mis labios. No hay nada más feliz que saber que mi nieto se está recuperando bien. Me gustaría verlo, pero todavía me siento un poco mal, así que no te preocupes. Woo-jin también tiene muchas ganas de conocer a su madre. Quiero decirle a mi abuela que le estoy muy agradecida. La palabra abuela me sonó dulce. Encontrar a mi hijo perdido hace 15 años fue un milagro, pero ahora tener un nieto es otro milagro. Se hizo el silencio por un momento. Jun miró por la ventana, aparentemente absorto en sus pensamientos. Una compleja gama de emociones cruzó su rostro. Tengo una pregunta. Ay, ¿qué clase de persona era tu padre?, preguntó con cautela. Me dolió el corazón. Todavía me dolía el corazón al pensar en mi esposo, Jong-woo. Pero ahora, en medio de ese dolor, encuentro consuelo porque encontré a mi hijo. Mi padre era una persona muy buena. Era honesto y responsable, y te quería. ¿De verdad? Cuando desaparecí lo dejó todo y salió a buscarte. He viajado por todo el mundo. A Chun se le llenaron los ojos de lágrimas. Inclinó la cabeza y se secó las lágrimas con las manos. Lo siento, no me acuerdo. ¿Estás bien, Chen? No es culpa mía, dije, tomándole la mano. Me quedé absorto en mis pensamientos un momento, y de repente se me ocurrió una pregunta. Por cierto, ¿cuál era tu relación con tu padre? ¿Cómo acabaste en el funeral? Tae-jun pensó un momento, y luego respondió. Cuando llegué a Corea hace 3 meses, por casualidad trabajé con la empresa de mi padre. Nuestra empresa, KS Construction, decidió llevar a cabo un proyecto conjunto con la suya. Me dio un vuelco el corazón. Jun asintió y dijo que su esposo te conoció en persona. Sí, me dio muchos consejos de negocios. ¿No te reconocí? Jun se encogió de hombros. ¿Tuviste alguna reacción especial? Estaba absorto en mis pensamientos. Si hubiera visto a su hijo, lo habría reconocido. ¿Pero era posible que el esposo no reconociera a su hijo después de buscarlo con tanto ahínco? Parecía casi imposible. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Jun preocupado.
Sí, estoy bien. Solo pienso en mi papá. Jun me apretó la mano con fuerza mientras sus emociones se complicaban un poco. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Una mezcla de añoranza por su esposo y alegría por tener de vuelta a su hijo me provocó emociones complejas. Pero el hecho de que mi esposo conociera a Tae-jun seguía pesando en mi mente. Algo era extraño. ¿Será que su esposo realmente no reconoció a su hijo? Preguntó Tuni con cautela. ¿Recuerdas la fecha en que tú y tu padre se conocieron? Chun pensó un momento. Nuestro primer encuentro fue hace unos 3 meses. Nos vimos varias veces más después. Era finales de abril, cuando mi esposo tuvo un accidente a principios de marzo. Pasaron casi 2 meses. ¿Qué hizo tu esposo durante 2 meses? ¿Por qué no me dijiste que encontraste a mi hijo? Han pasado unas 3 semanas desde que me dieron de alta del hospital. Ahora estaba en casa descansando y concentrándome en mi recuperación. Jun venía a verme todos los días para ayudarme, y Woo-jun me acompañaba a menudo. Mi nieto se recuperó, rapidísimo, y ya ha vuelto a la escuela. Mi vida cambió de repente, pero fue un milagro porque recuperé a mi hijo perdido y formé una nueva familia. Pero en el fondo de mi corazón aún persistía una pregunta. El hecho de que mi esposo, Jung-woo, conociera a Tae-in seguía preocupándome. ¿Qué tal si hoy organizas las pertenencias de tu padre? Le sugerí a Tai-tai, pensó un momento y asintió. Sí, a mí también me gustaría. Quiero saber más sobre mi padre. Así que fuimos al estudio de mi esposo al mediodía. El estudio era el espacio donde mi esposo pasaba la mayor parte del tiempo mientras vivía. En la estantería había libros de arquitectura y fotos familiares. Y sobre el escritorio, los dibujos de su último proyecto seguían desperdigados. Empezamos a revisar lentamente los objetos del estudio. Libros en la estantería, documentos en el cajón, cajas en el armario. Mi marido era muy organizado, así que todo estaba organizado, pero un cajón estaba cerrado con llave. Era un pequeño cajón en la parte inferior izquierda del escritorio. Nunca he abierto este. Siempre ha estado cerrado. ¿No tienes llave? Negué con la cabeza. Solo mi padre lo sabría. Jun pensó un momento y luego miró el portalápices del escritorio. Encontró una llavecita debajo. ¿Deberíamos intentarlo? La llave encajaba perfectamente en el cajón. Al abrirlo, dentro había una agenda electrónica encuadernada en cuero. Era un diario con el nombre de mi esposo grabado en oro. Jun lo sacó, con cuidado. Nos sentamos juntos en el sofá y abrimos nuestros diarios. La primera página tenía la fecha escrita. Empezaba desde el día en que Tai desapareció. Mi padre llevó un diario durante 15 años y fuimos pasando las páginas lentamente. La primera mitad estaba llena de desesperación y dolor. Fui de comisaría en comisaría y a embajadas en el extranjero para encontrar a mi hijo. Incluso llegaron al punto de contratar a un investigador privado. La parte intermedia fue una montaña rusa de emociones con destellos de esperanza antes de volver a la desesperación. Y finalmente, unos meses antes de que mi esposo falleciera en un accidente, descubrimos algo impactante, pero quizá esperado. Hoy, 5 de marzo, me reuní con Tae Jin-jun, presidente de Kaes Construction. Era un empresario que alcanzó un gran éxito a temprana edad. Pero en cuanto lo vi, me emocioné. Su rostro, su voz e incluso sus gestos eran tan similares a los de nuestro Tae-yun. Incluso después de 15 años, el padre aún puede reconocer a su hijo. ¿Podría ser nuestro hijo? Pero ¿cómo podemos comprobarlo? Volví a encontrarme con Jun Tae-jun hoy, 12 de marzo. Le comenté a propósito las historias que le gustaban a Tae-jun, pero no reaccionó. Pero el lunar en su oreja no es casualidad. Estoy convencido, pero la razón exige pruebas. ¿Cómo puedo hacerme una prueba de ADN el 20 de marzo? Estoy investigando, pero no es fácil. ¿Cómo puedo obtener muestras del cabello o el pecho de Jun Tae-jun? Y si realmente era nuestro hijo, ¿por qué perdió la memoria? ¿Qué pasó? Hoy, 2 de abril, quedé con un amigo médico. Le pregunté sobre la amnesia. Dicen que la pérdida de memoria a largo plazo es posible debido a un trauma o shock grave, especialmente si hubo un accidente en el barco. Es posible que haya sufrido daño cerebral por falta de oxígeno. Si Jun Tae-jun es realmente nuestro Jun, parece que no recuerda nada del pasado. El 15 de abril, por fin encontré la solución. Planeo cenar con Chun-jun en la reunión de la semana que viene. En ese momento tomaremos su taza y su cuchara para examinarlas. Aún no se lo he contado a Mong. No quiero darle falsas esperanzas antes de tener pruebas sólidas.
Y la última página se escribió el día antes de que Jung-woo falleciera en un accidente. El 29 de abril, algo milagroso le ocurrió a Myung. Aunque no lo crean, conoció en persona a nuestro hijo, Taeyun. Él no me reconoció. Si se confirma que Taeyun es nuestro hijo, los tres podremos volver a ser una familia. Te lo diré en cuanto tenga los resultados de las pruebas. Sal mañana. Espera un momento, Mong. Se me llenaron los ojos de lágrimas al leer la última frase. Mi esposo sabía que había encontrado a su hijo, pero no me lo dijo hasta que tuvo pruebas concretas. Y justo antes de obtenerlas, falleció en un accidente repentino.